Pues les voy a pedir, mis hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 1, desde el 1 hasta el 14. Juan capítulo 1, desde el 1 hasta el 14. Y le voy a pedir, si le es posible, ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor, para así leer este pasaje. Juan capítulo 1, desde el 1 hasta el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre Santo, te agradecemos en gran manera que permite que nos reunamos este último sábado de este año como tu iglesia, y queremos agradecerte porque nos has mantenido. Grande ha sido tu fidelidad, oh Señor, cuánto te amamos y te alabamos. Oh Padre Santo, gracias que hemos podido alabarte con himnos especiales que la hermana escogió. Gracias, Padre mío, que elevamos nuestros corazones a ti en estos cantos. Gracias, Padre mío, por los niños que nos has enviado y que podemos tener clases de niños. Y gracias, Padre Santo, también que nos das la oportunidad de poder escuchar el mensaje de tu palabra, ser alimentados, Padre Santo, y así, Padre mío, glorificarte. Y te pedimos, Padre mío, que nos hables. Te pido, Padre Santo, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pues ese es el último mensaje sobre la Navidad en los Evangelios. La semana pasada hablábamos de Lucas, y hoy terminamos esta serie de mensajes con el Evangelio de Juan. Y el título del mensaje es básicamente el Verbo, el nacimiento del Verbo encarnado. Y vamos a hablar de Juan, el tema principal del Evangelio de Juan. Pero quiero hacerle un resumen para que tengan una idea de lo que hemos estado estudiando sobre la Navidad. Y dijimos que Mateo presenta el tema principal de Mateo es Jesucristo como Rey. Y hablábamos de cómo Mateo hacía énfasis en ese tema de Rey. Inclusive la visita de los reyes, de los sabios, es una de las pruebas de Mateo que quiere enfatizar a Jesucristo como Rey, también la genealogía de Jesús. Marcos, hablamos de Marcos.
y hablamos del tema del nacimiento de Jesús o de la Navidad, pero aquí hablaba de el Hijo de Dios nacido para servir, para ser un siervo de todos. Y Lucas, la semana pasada, el énfasis estaba en la humanidad de Cristo y cómo Cristo se hizo hombre para salvarnos, y hablábamos sobre el personaje de Lucas, que escribió este evangelio. Como le digo, bien interesante, estos 3 evangelios, los 3 primeros, yo les decía la semana pasada que se le dicen sinópticos, porque es muy posible que los 3 como que copiaran información el uno del otro, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribiendo la biografía de Jesucristo. Uno como que se relacionan, y los eruditos hablan sobre estos 3 evangelios como que vieron las cosas juntas. Como de hecho, saben que estos 3 evangelios fueron escritos como alrededor del mismo año, como el año 50 después de Jesucristo. Pero llega el evangelio de Juan, y es bien interesante que de los 4 evangelios, solamente 2 de los evangelios mencionan el nacimiento de Jesucristo de una manera específica. Y hablamos sobre Mateo y sobre Lucas. 2 de los evangelios eran discípulos de Jesús. El primero Mateo y el último que vamos a tratar Juan. Así que Lucas y Lucas y Marcos no eran de los discípulos. Ahora llegamos a este evangelio de Juan. Y Juan es totalmente diferente a los otros evangelios. Fue escrito después, quizás en el año 70, 80, después de Cristo, en el año 70. Y es bien interesante este evangelio, cómo fue escrito, cómo Dios inspiró a Juan a escribir este evangelio. Una de las cosas interesantes de este escrito es que muestra lo que se llama la divinidad de Jesús. Jesús y su divinidad, que es Dios, y vamos a ver mucho esto en este evangelio. Y piensen en eso, la divinidad, la deidad de Jesús, lo que Juan quiere enfatizar desde el principio. Usted puede ver en el evangelio de Juan este tema. Vamos a hablar un poco de Juan. ¿Quién era este escritor? El 4º biógrafo de Jesús. Es bien interesante su personaje y cómo Dios inspiró a este apóstol a escribir sobre la vida de Jesús. Juan se dice que era uno de los más jóvenes de los discípulos. Quizás cuando comenzó a seguir a Jesús tenía como algunos 20 años, alguna gente dice. Pero este fue el único discípulo de los discípulos que no fue martirizado, que no murió siendo asesinado. De hecho, dicen que él murió siendo bien viejo. Este es de los 4 evangelios. Este es el libro que escribió 3 cartas, el libro de Apocalipsis y este evangelio. Es bien interesante porque este Juan era un pescador, se dedicaba a la pesca. Imagínense, era un hombre que no tenía un intelecto tan grande, pero que se dedicaba a la pesca y que Dios lo escogió para ser discípulo. Se le llamaba el discípulo amado de Jesús. Y Juan, su hermano, Santiago, su hermano se llamaba Santiago, eran también de los que seguían a Jesús, eran del círculo interior de Jesús, del círculo cercano de Jesús. Y Juan, recuerdan que él tenía una personalidad, dicen algunos escritores, que tenía una personalidad fogosa. Él fue y su hermano le dijo a Jesús: Jesús, ¿quiere que nosotros que le mandemos fuego para que quemen a toda esa gente? Esa fue la personalidad más o menos de Juan, pero tenía ese amor
Dicen que fue el único de los discípulos que se quedó hasta el fin, hasta la muerte de Jesús. Y fue también el discípulo cuando estaba Jesús en la cruz, que le dijo: hijo, ahí hay tu madre, madre, ahí hay tu hijo. Así que hay muchas cosas de Juan. Y ahora él está hablando de la vida de Jesús en esta biografía. Una vez más, ustedes van a notar que no hay una historia del nacimiento de Jesús. No hay una historia específica del nacimiento de Jesús, como lo hay en Mateo, como lo encontramos en Lucas. El único versículo que alude a ese nacimiento es el versículo 14, que lo voy a leer una vez más, que es el tema central de este mensaje. Y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, y de verdad. Ese es el único versículo que alude al nacimiento de Jesús. Como les digo, el tema principal de Juan, el propósito principal que Dios inspiró, es para mostrar a Jesús como el divino, la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús. En este evangelio encontramos cuando Jesús, hay como siete declaraciones que Jesucristo dice sobre sí mismo: yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. O sea que aquí vemos que es la misma idea que cuando en los tiempos de Moisés, cuando Dios envió a Moisés y le dice: yo soy quien yo soy, te envía. Ahora, vamos a fijarnos ahora en tres cosas importantes del pasaje que hemos leído. Y vamos a comenzar con la palabra verbo en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Jesucristo, como leemos en el versículo 14, bajó desde el cielo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria y su verdad. Pero en el primer versículo nos dice que Jesucristo existía y le llama verbo. La palabra verbo aquí se traduce en otras versiones de la Biblia, verbo es solamente palabra o pensamiento. En el griego la palabra es logos. Y esta palabra logos es bien importante, especialmente para los tiempos de Juan. En los tiempos de Juan había muchas creencias, muchas filosofías sobre Dios y si Jesucristo si Dios había bajado del cielo. Entonces, Dios inspira a Juan y con esa primera palabra que en el principio era el verbo o el logos o la palabra, y el verbo o el logos era con Dios y el verbo o la palabra era Dios. O sea, antes del nacimiento, antes de que se hable del nacimiento de Jesucristo, ya había, nos da la evidencia Juan de que ya Jesucristo existía, de que Jesucristo estaba desde el principio. Entonces, cada vez que se celebra Navidad, uno se olvida que ese niño que hablamos, que se hizo humano, ya existía en la forma de Dios Hijo. O sea, Dios Hijo, Dios Padre, Espíritu Santo. Entonces también nos habla en el libro de Génesis que cuando Jesucristo creó el mundo, Él dijo: hagamos al hombre, hagamos el mundo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. O sea que ya estaba la persistencia de Jesús, ya existía Jesús. Y ese niño había existido desde el principio, porque es Dios. Y yo quiero decirles sobre Juan, porque es un filósofo, está hablando a personas que conocen sobre esa filosofía. La palabra logos es una palabra que se usaba mucho entre los filósofos de ese tiempo. Entonces, lo que está hablando Juan diciendo desde el principio
Jesucristo existía. Esta palabra logos es bien interesante. La palabra logos es increíble cómo esta palabra se desarrolla a través de los tiempos. Porque en el Antiguo Testamento la gente no podía usar la palabra Jehová. Así que usaban diferentes palabras. Inclusive, mis hermanos, ustedes saben que muchos de los judíos no pueden decir la palabra Jehová, la palabra Dios. Así que usan Adonai, Señor y otras palabras. Pero después de Babilonia comenzaron a usar esta palabra logos y logos. Entonces cuando Juan está hablando de este logos, está hablando de Jesucristo existiendo mucho antes de la fundación del mundo. O sea que es Dios. Entonces cuando se relaciona con el nacimiento de Jesús, ya Jesucristo había nacido, ya Jesucristo había hecho su pacto, lo que se llama el pacto de redención. Ya Jesucristo había existido. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque Juan va hasta la eternidad, desde la eternidad que Jesucristo ya había existido. Y está hablando a personas de ese tiempo. Quizás usted comienza a leer y usted quiere encontrar el nacimiento, una biografía, pero lo que Juan quiere enfatizar es que Jesucristo existía mucho antes. Hermanos, si yo quiero que pensemos en el mensaje de Navidad, porque muy a menudo, y eso es una cosa, mis hermanos, que mucha gente se acuerda solamente de Jesucristo en tiempos de Navidad y se olvida de que Jesucristo siempre ha existido, siempre existirá, siempre está con nosotros, es Dios. Y nosotros celebramos la Navidad y tenemos regalos y tenemos todas esas cosas y la gente, y mucha de la gente solamente se acuerda de ese día de Navidad. Y los dos días viven como si no existiera Dios. Como si no existiera Dios. Entonces, la gente usa, y sinceramente, mi hermano, la gente ha comercializado el tiempo de Navidad. Es aquí donde todo el mundo quiere ser más bueno de la cuenta, todo el mundo quiere dar cosas. Entonces todo el año se olvidan que Jesucristo es Dios, que Él está en control de todo, que Él existía no tan solo el 25 de diciembre, como muchos lo celebran, pero desde la eternidad. Esa, mis hermanos, es la razón que nosotros los cristianos, aunque tenemos este día, nosotros no nos enfocamos tanto en el día, pero nos enfocamos en la eternidad. De hecho, mis hermanos, y muchos de ustedes quizás ya saben, que es muy posible que el 25 de diciembre no sea el día que Jesucristo nació. Es una tradición de la iglesia que a través de los años se ha hecho. De hecho, mis hermanos, este día comenzó en el tiempo de Constantino, 325 antes de Jesucristo, que hizo un edicto en el cual los cristianos, la iglesia, iba a ser la iglesia cristiana. Entonces, cuando yo leo a Juan, me está diciendo, el énfasis es que no hay un día, pero hay una eternidad, que Jesucristo existía desde la eternidad, que al celebrar la Navidad lo que tenemos que pensar más bien es en el Dios eterno que se hizo hombre. Eso es lo que Juan nos habla sobre lo que se llama la encarnación, que Jesucristo se hizo carne para habitar entre nosotros. Por eso el versículo 14 es el que yo quiero que nosotros recordemos sobre la Navidad de acuerdo a Juan. Varias cosas de la eternidad de Jesús que encontramos en este pasaje. Primero, vemos que se habla que todas las cosas por Él fueron hechas. Eso es hablando de la eternidad de Jesús. Después nos dice que en Él estaba la vida. Y después nos habla de la luz. O sea que el logos, el verbo, era vida, era luz y creó todo. Lo creó
todo. Entonces, esa era la luz verdadera. Esa luz verdadera, el Logos, el Verbo, entonces baja a la tierra y se hace hombre. Pero fíjense estas palabras. Era primeramente la vida, era la luz, era la verdad, la luz verdadera. Y miren, varias veces usted va a encontrar la palabra luz, usted va a encontrar en esto también la palabra verdad, va a encontrar la palabra luz, verdad. Y esas palabras describen la eternidad de Jesús. Porque, mis hermanos, Él vino a dar vida. Ese nacimiento de Jesús es para dar vida, pero también para alumbrar al mundo que estaba perdido. El mundo estaba perdido, sin esperanza, y vino una luz. La Biblia nos dice en el libro de Isaías que una luz apareció. Esa luz, Jesucristo, vino a dar vida, Pero una de las cosas que ha pasado, que esa luz vino a los suyos, y los suyos no les recibieron. Hermanos, los suyos no les recibieron. Pero nos dice aquí que todos los que les reciben, hermanos, y cómo es increíble cómo Dios toca el corazón, mientras unos rechazan a Jesús, aquellos que les reciben, entonces son hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y después de ser hijos de Dios, entonces se entra en esa comunión con Jesucristo. Y fíjense una vez más en el versículo 14, Dios, siendo eterno, siendo la luz, siendo la vida, viene y desciende. Y entonces el versículo 14 dice, y habitó entre nosotros. Y ese verbo que habla es habitó, viene de la palabra tabernáculo. O sea, que Él hizo tabernáculo entre nosotros. Recuerdan, mis hermanos, que el pueblo de Israel estaba en tabernáculos. Entonces aquí nos dice que Jesucristo vino y hizo tabernáculo entre nosotros. Vino y habitó. Ese es cómo Jesucristo llegó a la tierra, y ese es el mensaje de la Navidad, que se hizo hombre, se hizo un niño. El Dios eterno se hizo niño. Entonces aquí nos dice, y este versículo es tan importante para nosotros, mis hermanos, varias cosas. Vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre. Hermanos, cada vez que celebramos la Navidad, la idea es de ver a un Dios eterno bajar del cielo. Entonces ahí se ve la gloria de Dios para salvarnos. Vino, se hizo hombre, vino a morar, a habitar entre nosotros. Pero una cosa nos dice aquí, está lleno de gracia y de verdad. Fíjense, 3 palabras importantes: gloria, gracia y verdad. Gloria, gracia y verdad. Esas 3 cosas Juan enfatiza en el nacimiento de Jesús. La gloria de Dios, la gracia de Dios y la verdad. Y estas 3 palabras para mí son claves cuando pensamos en el mensaje de Navidad de un Dios que es eterno, que bajó al cielo. Porque cuando Él bajó, hermanos, cuando usted conoce a Jesucristo, cuando usted entra en una relación con Jesucristo, cuando usted mora con Jesucristo, nos dice aquí, vimos su gloria. Cuando usted entra en esa comunión con Jesucristo, y eso es lo que pasa cuando Jesucristo bajó al cielo, nació en el pesebre, vimos su gloria. Hermanos, ¿ustedes saben cuántas veces el mundo ha querido erradicar el Evangelio? ¿Cuántas veces ha tratado los gobiernos de erradicar el nacimiento de Jesús? De hecho, ustedes pueden ver, mis hermanos, aquí en el Canadá y en muchos otros países, no se quiere celebrar la Navidad, quieren decir, bueno, tengan happy holidays o tengan días felices, ¿verdad? No quieren decir que es el nacimiento y la celebración del Hijo de Dios. Entonces,
Cada vez que han tratado de erradicar el Evangelio, Jesucristo muestra su gloria. Y la mostró, mis hermanos, cuando nació, pero cada vez que se trate de erradicar el Evangelio, más el Evangelio crece. Porque es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios que se manifiesta. Hermanos, nosotros aquí como iglesia hemos visto año por año cómo Dios en su gracia nos ha mantenido. Él ha manifestado su gloria y cuando le conocemos, entramos en esa relación con el Señor, vemos su gloria. Vemos su gloria. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Uno no comprende. Yo siempre hablo del misterio de la encarnación. Dios se hace hombre, baja al cielo y muestra su gloria. Entonces cuando usted entra en esa relación, el verbo, la palabra, el pensamiento, el logos, se hace hombre. Y cuando Jesucristo entra en tu corazón, cuando nace en tu corazón, cuando Él está, ese nacimiento de Jesús, entonces tú ves su gloria. Hermanos, y eso es lo que nosotros cada día oramos. Señor, que yo pueda ver a Dios cada día en ese niño, para así yo ver la gloria del Señor. Vimos su gloria, dice aquí, como el unigénito del Padre. Ahora viene la palabra gracia, lleno de gracia. Esa es la idea, lleno de gracia, lleno de gracia. La gracia de Dios, mis hermanos y hermanas, es ese don que nosotros no merecemos que Él nos da. El don inmerecido de Dios a este mundo, su Hijo amado, el regalo. Y por eso cuando estamos en Navidad hablamos de regalo, nos olvidamos, mis hermanos, que el regalo más hermoso es la gracia de Dios, es el Señor Jesucristo que vino a morir por nuestros pecados. Y abrimos regalos y nos olvidamos que aquí la gloria de Dios se manifiesta a través de su gracia, que es un regalo que no merecemos. Hermanos, cuando usted piensa en la Navidad, piense en esa gracia. Pero piense en su gloria, piense en su gracia, pero piense en la verdad del Señor. A mí me encanta esta última parte de la verdad, porque la verdad del Señor nos dice que Dios nunca miente, que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios, mis hermanos, que Dios es fiel. Qué grande es la fidelidad de Dios. Es la idea de la verdad. Entonces cuando Jesucristo se encarna, cuando Dios se hace hombre, vemos a Jesucristo, vemos la gloria de Dios, vemos su gracia, pero vemos que es un Dios fiel, verdadero, que nunca falla, que cumple lo que promete, El nacimiento de Juan, este relato, el nacimiento de Cristo a través de Juan, es de ver esa gloria, de ver al Dios eterno que baja al cielo, que muestra su gloria, que muestra su gracia y que muestra su verdad. Cuando leemos sobre Jesucristo como aquel que vino a morir y que vino a nacer para mostrar la gloria de Dios, eso debe nosotros darnos ánimo para seguir adelante, para creer en esa gracia sublime, para creer cada día en esa gloria que se manifiesta cuando nosotros le seguimos. En los desafíos de la vida, cuando vemos, mis hermanos, cómo el año pasa, cómo nuestros hijos crecen, cómo la vida cambia. Yo quiero que cada vez que usted piense en el Dios creador, todopoderoso, el Dios que da vida, el Dios que da luz, el Dios que vino, se hizo hombre, la encarnación, para que veamos su gloria,
veamos su gracia, andemos en su verdad. Es bien interesante que en el libro de Juan, en varias ocasiones, habla de esa gloria. Y una de las dos ocasiones a mí me encanta en el libro de Juan. Una es en el tiempo de la transfiguración, cuando se transfiguró con sus discípulos y ellos vieron su gloria, la gloria maravillosa de Jesús. Pero la segunda ocasión en la cual se ve la gloria de Dios es en el milagro de la resurrección de Lázaro, cuando Jesús le dice a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y cuando uno lee eso, mis hermanos, uno tan solo dice, piensa, uno dice: Señor, yo quiero cada día ver tu gloria, andar en tu verdad y apreciar la gracia que tú me das, porque tú eres el Dios de luz, tú eres el Dios de vida, tú eres el creador, tú eres el logo que estabas con Dios, que desde el principio estabas, que eres Dios. Entonces, mis hermanos, este es el mensaje de Navidad en el libro de Juan. Y el desafío que tenemos nosotros en estos momentos, yo quiero que ustedes mediten estos 4 evangelios, y yo quiero que ustedes se apliquen en sus vidas. Aplíquese en su vida hoy. Señor, es que yo estoy contemplando tu gloria. Aquí me dice que tú descendiste como verbo, te hiciste carne y habitaste en medio de nosotros para ver tu gloria. Es que estoy viendo tu gloria. Es que estoy viendo tu gracia, esa gracia llena en mi vida. Yo quiero que nosotros meditemos en esto, en el año que ha pasado. Imagínense, ya estamos casi a 3 días del final de este año. Vamos a ver, cada día vamos a contemplar ese nacimiento de Jesús. Ese nacimiento, el verbo, el logos, que existía desde el principio y que vino a darnos vida, vino a darnos luz, que se encarnó para que veamos su gloria, andemos en su gracia, andemos en su verdad. Que Dios nos ayude, mis hermanos, en este nuevo año a confiar en el Señor, que Él ha nacido en nuestros corazones, no tan solo en un día, pero todos los días. Él está lleno de gracia, de verdad, y cuando nosotros aceptamos, ¿verdad?, que Él nazca en nuestros corazones, vemos su gloria. Hay un versículo que quiero terminar, y 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es el último versículo que quiero leer, que habla básicamente de eso, de esa gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Escuchen este versículo ya para terminar. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias que un año más has tenido tanta misericordia de nosotros, has sido fiel con nosotros. Hemos visto tu gloria, Padre Santo, como decía el himno al principio, bendiciones cuantas tienes ya. Pero la bendición más grande es que tú, Padre mío, tú, Dios eterno, bajaste, te encarnaste para salvarnos. Y la Navidad que celebramos, Padre Santo, es hablar de ese Dios que existía desde el principio, que vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros para ver la gloria y para llenarnos de su gracia y de su verdad. Padre, tú mereces toda la gloria, toda la honra, y queremos adorarte
Padre, grande ha sido tu fidelidad en este año y queremos reverenciarte, Padre mío, con todos nuestros corazones. Padre, yo te doy gracias por cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga, Padre mío, que ha pasado por las puertas de esta iglesia, que ha escuchado el mensaje. Grande ha sido, Padre mío, tu fidelidad. Padre, y queremos adorarte. Queremos entregar nuestras vidas a ti, en el nombre de Jesús. Amén.